Muy buenos días, estimados hermanos, queridos hermanos. Gracias por el privilegio que tenemos de poder acercarnos a su palabra. No podemos reunirnos físicamente, que es el mandato que Dios nos ha entregado en su palabra, pero sí podemos hacerlo a través de estos medios un tanto impersonales, un tanto fríos. Sin embargo, la palabra de Dios, esperamos, en el Señor pueda calentar nuestros corazones como se debe. Podamos reaccionar adecuadamente a las Escrituras y sobre todo en estos textos preciosos que la Biblia nos entrega en una anticipación de lo que es la obra del Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos ver dos mil años al menos antes de Cristo esta preciosa anticipación de lo que el Señor Jesucristo iba a hacer, de este Goel, de este Redentor del cual habla Job? ¿Cuántos cementerios y lápidas de los mismos cementerios de creyentes contienen esta verdad escrita? Yo sé que mi Redentor vive. Esto ha traspasado el tiempo y asoma siempre como una declaración de victoria sobre la muerte, sin duda. Este ha llegado a ser la convicción de millones que a través de los siglos ha llenado de esperanza el corazón de aquellos que caminan en el valle de la muerte, de quienes ven como la enfermedad está destruyendo su cuerpo y se acerca el momento de la partida de esta tierra. Job, el santo del Antiguo Testamento, cuyo sufrimiento fue grabado con tinta indeleble en las páginas de las Sagradas Escrituras conforme a su deseo, a su anhelo que expresa ahí en el versículo 23 y 24 del capítulo 19 del libro que lleva su nombre. ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro, que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre estas declaraciones gloriosas que a continuación él dice? Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Él, movido por el Espíritu Santo, fue llevado a contemplar lo que los ojos de la carne jamás podrían ver y ninguna persona podría imaginar jamás. En medio de su miseria, desprecio y rechazo por parte de su misma familia y sus amigos más cercanos, como menciona en los versículos 1 al 23, llega a ver el tiempo en que su Redentor viviente reivindicaría su causa para siempre. Hay una luz de esperanza en medio de su oscuridad, en medio de sus aflicciones y su dolor más grande, en medio inclusive de su desconsuelo. Yo sé, dice Job, en medio de su desgracia, yo estoy seguro, es mi convicción inamovible, qué manifestación de seguridad tan hermosa. Yo sé, yo estoy apercibido, yo estoy convencido que mi Redentor vive. Las palabras que van a brotar de sus labios y que él desearía grabar en la roca como testimonio perpetuo para la posteridad, no son meras conjeturas ni gratas suposiciones, ni hermosas aspiraciones secretas, ni un mero deseo de su corazón. No tienen que ver con un asunto emocional que él quisiera fijar su mirada en cosas que podrían ser, que quizás a lo mejor se cumplieran. Un ferviente anhelo de su alma que algún día pudiese ser reivindicado, sino que hay una certeza en sus palabras. Yo sé. Es una convicción personal y firme. Las palabras de Job constituyen la expresión de fe más solemne que encontramos en todo el Antiguo Testamento, probablemente, y una de las más sublimes de toda la Biblia. Y lo que no debemos olvidar es que son la expresión de una persona que se siente abandonada por Dios y despreciada por los hombres. Una persona que sabe que va a ser puesta a prueba en este mundo y separada de lo que le es más querido, de lo que le es más amado. Se aferra a esta vida, sin embargo, en momentos parece perder su esperanza, como en el capítulo 17, versículo 14, a la corrupción he dicho, mi padre eres tú, a los gusanos, mi madre y mi hermana. ¿Dónde pues estará ahora mi esperanza? ¿Tengo alguna esperanza de algún día ser reivindicado? ¿Tengo alguna esperanza de salir de esta situación de aflicción terrible en la cual me encuentro? En el capítulo 19, versículo 25, expresa una fe extraordinaria en que sí hay una esperanza, que sí hay una salida, independiente de las situaciones que estemos viviendo y de la aflicción que podamos experimentar.
La fe de este hombre es tan grande que cuando sus amigos le acusan de ignorante y de poseer un conocimiento vano, él expresa abiertamente la firmeza de sus convicciones. Cuando los hombres ponen en duda su integridad, él manifiesta sin lugar a dudas su creencia en Dios, que ese es el fundamento y el sustento de su vida. Su confianza de que ese Dios es justo y vendrá un día donde lo vindicará, finalmente defenderá su causa. Y esta es una fe con que es una convicción personal. Job no dice, yo sé que el Redentor vive, sino que mi Redentor vive. Es una apropiación de una certeza que le permitía ver el sol en medio de las tinieblas del sufrimiento. En la Biblia, la fe en el Señor es enfatizada siempre como una convicción personal, lo que lo hace a su vez relacional. Es mi experiencia con Dios. ¿Cuántos salmistas, particularmente en los más de de los 150, en los más de 75 salmos que escribió David de su propia mano, siempre expresa esa apropiación personal en mi relación con Dios? Jehová es mi escudo y mi libertador. Él es la fortaleza de mi vida, es mi luz, es mi salvación, mi castillo fuerte, mi Dios en quien confiaré. Siempre se expresa en términos de apropiación personal. No se trata de una fe general simplemente que abarca a todos, sino es mi fe, es mi Señor y es mi relación con Él. David dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En consecuencia, nada me faltará porque Él es mi pastor. Pablo expresa palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ahí hay una, otra vez, convicción personal, una afirmación de su fe y su esperanza. Primera de Timoteo 1:15. Más adelante, en segunda de Timoteo, que es la última carta que va a escribir, va a decir, yo sé a quién he creído, en segunda de Timoteo 1:12. El mismo Jesús, tras preguntar a los discípulos lo que la gente pensaba de él, ¿qué piensa la gente de mí? ¿Qué dice la gente de mí? Les hizo una pregunta luego directa, para que ellos dieran su propia respuesta. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Mateo 16:15. Lo que me interesa es que cada uno de ustedes tenga una convicción personal respecto a mi identidad. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo. Y eso es lo que implica la fe genuina, es una convicción personal. Y eso es lo que dice Job. Yo sé, nadie me lo cuenta. Yo sé, yo estoy convencido de que mi Redentor vive. La fe es una convicción personal y esto implica entonces la aceptación de una relación personal. Job dice, Él es mío y yo soy suyo. Es una relación que nadie puede destruir. Y esto, hermanos, es muy importante porque implica que aunque todo el mundo deje de creer o dejara de creer en un momento, todos se volvieran de la noche a la mañana escépticos, no obstante, yo seguiré creyendo y confiando en el Señor. Ese es el sentido. Porque yo sé a quién he creído. Mi Redentor vive, por lo que yo también viviré. Este hermoso pasaje nos enseña que no basta conocer digamos, mucho acerca de Dios o de Jesucristo en términos intelectuales, en términos de conocimiento. No basta con tener un conocimiento tampoco de segunda mano, sino que hay que conocerle íntima y personalmente. Hay que conocerle a Él en una relación personal. No basta repetir lo que otros dicen, sino que hay que poder decir como Job y como Pablo, yo sé. Y eso es lo que él, digamos, podríamos decir la frase que más abarca todo lo que él dice, el versículo 25 al 27 del capítulo 19, precisamente se refiere a eso. Yo sé, yo tengo la convicción. Y esa convicción tiene, por supuesto, una razón, un fundamento. Yo sé que mi Redentor vive. Esto que acabamos de decir en términos de introducción es lo que vimos en una forma más extensa la semana anterior. Y hoy continuamos
profundizando en esta gloriosa verdad que trasciende los tiempos y las edades, yo sé que mi Redentor vive. Vamos entonces a ver tres cosas aquí en los versículos 25 al 27 que nos ayudan a poder entender un poquito más todavía y aplicarlo a nuestra propia vida y a las circunstancias que estemos viviendo, ya sea que estemos tranquilos, en paz, o ya sea que estemos pasando por aflicciones y dificultades. La Biblia es aplicable en todo momento. No se trata de algo que simplemente aprendemos intelectualmente. Y estoy absolutamente seguro y tengo la convicción de que Dios no dejó el Antiguo Testamento para que conociéramos simplemente la historia de hombres antiguos, sino que lo dejó para que nosotros pudiésemos tener certezas como ellos tenían también y para que ver en lo que ellos escribieron la anticipación de la persona gloriosa del Señor Jesucristo. Lo primero entonces es lo que dice en la segunda parte del versículo 25. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Todas estas frases de los versículos 25 al 27 han sido materia de discusiones, pero a través de los siglos, diríamos, respecto al significado real de lo que implica, y los teólogos se han quebrado la cabeza tratando de ver las diferentes perspectivas que esto implicaría. Pero evidentemente, si nosotros vamos al texto en una forma sencilla, nos vamos a dar cuenta de que cuando Job está hablando en esos términos, y eso lo dice, lo muestra el versículo 26 y 27, no lo está diciendo respecto a una situación puntual y específica y circunstancial nada más, sino que es una verdad que trasciende los tiempos. Lo primero entonces, yo sé, esta es la primera convicción que él menciona aquí, yo sé que mi Redentor se levantará sobre el polvo, yo sé que mi Redentor se levantará sobre el polvo. También podemos ver en esta declaración que hay varias cosas que se implican. El polvo es una expresión interesante porque habla del lugar del cual nosotros fuimos creados. ¿Recuerda que fuimos creados del polvo de la tierra? El polvo de la tierra también implica la creación de nuestra naturaleza humana como tal. Y el polvo de la tierra también implica el lugar donde un día iremos a través de nuestra muerte. Y del polvo de la tierra también dice el Señor anticipando en esa profecía de Daniel al final que también del polvo de la tierra se levantarán los justos para vida. Es decir, hay implicancias de creación o de lo que somos en cuanto a nuestra naturaleza humana, hay implicancias de la muerte y hay implicancias también de la resurrección. Pero aquí Job está hablando de su Redentor. Yo sé que mi Redentor vive y ese mismo Redentor al fin se levantará sobre el polvo. Por tanto, está anticipando en esta declaración qué es lo que iba a ocurrir con el Goel. Al principio, lo primero que podemos observar es que el Goel, el Redentor en quien estaba la esperanza cierta de Job, vendría al mundo en la naturaleza humana, tal como nosotros formamos parte de la naturaleza humana. Y eso es lo que vimos la semana anterior, que se establece con lo que dice el autor de Hebreos. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Y es interesante porque la segunda palabra, participar, que se utiliza allí, tiene que ver con añadir algo que nunca antes tuvo. Porque Él fue Dios siempre ha sido Dios, pero añadió a su deidad una naturaleza humana para poder ser nuestro pariente redentor, ¿recuerdan? Para poder entonces redimirnos de nuestra condición que habíamos perdido por causa de nuestro pecado. Por lo que la primera implicancia de esto es que el Goel, el Redentor, vendría al mundo en la naturaleza humana. Sería, como bien sabemos, del protoevangelio de Génesis 3:15 o del primer evangelio, la simiente de la mujer.
y sería hecho carne y habitaría entre los hombres. Este verbo de Dios, como sabemos por Juan, la palabra se haría carne y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, tomó un tabernáculo humano, tabernaculizó entre nosotros, literalmente dice el texto de Juan, que cito en el capítulo 1. Y aquel verbo fue hecho carne. Este Goel, este redentor en el cual estaba la esperanza de reivindicación de Job, iba a participar también de nuestra naturaleza humana. Segunda implicación es que el Goel, el redentor, sería llevado al polvo de la muerte y sepultado en la tierra. Esto es lo segundo. Dijimos que tiene que ver con nuestra naturaleza. El polvo nos ayuda a poder percibir eso también, ¿cierto? En términos metafóricos nos ayuda a ver que tenemos una naturaleza humana porque del polvo fuimos formados y que al mismo tiempo un día hemos de morir. La paga del pecado, dice la Biblia, es la muerte y cada uno de nosotros vamos a participar de esa muerte por causa de nuestro pecado. Pero este redentor, y esto es lo que está implícito aquí, que el Goel, el redentor en el cual estaba puesta la esperanza de Job, sería llevado al polvo de la muerte y sepultado en la tierra. Esto es lo segundo. Y obviamente sabemos que hay implicancias importantes desde el punto de vista de la doctrina de la redención. Lo tercero implicado aquí es que el Goel, el redentor, se levantaría del polvo de la muerte. Miren lo que dice. Al fin se levantará sobre el polvo, es decir, se levantaría del polvo de la muerte. ¿Y eso qué significa? Resucitaría. Resucitaría y sería por medio de la resurrección que mostraría claramente de que su obra, su sacrificio fue aceptado por el Padre. Y entonces su resurrección sería de suma importancia porque de ella dependería la justificación, la regeneración y además, y esto es muy, muy importante, la resurrección también de aquellos por los cuales Él había muerto. La resurrección de los cuales por los cuales Él había muerto. Porque Él sería la primicia de los que duermen, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, y el primogénito de entre los muertos, el primero que resucitó a una vida inmortal. Yo sé que mi Redentor compartirá nuestra naturaleza humana. Yo sé que mi Redentor morirá por causa de nuestros pecados. Yo sé que mi Redentor se levantará posteriormente del polvo de la tierra para que también nosotros un día podamos compartir lo mismo, la victoria que Él tuvo sobre la muerte. Pero hay una cuarta implicancia todavía. ¿Y cuál es? Que el Goel, el Redentor, estará sobre la tierra en los últimos días. Y eso es lo que está diciendo aquí. Estará sobre la tierra en los últimos días. En el fin de los tiempos, en el fin del mundo. ¿Cuándo? Cuando se produzca el tiempo en que el Señor regrese, entonces también y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Los que estarán vivos y los que resucitarán de entre los muertos, como dice el apóstol Pablo. No todos dormiremos. No todos estaremos muertos en ese momento en que el Señor regresará, pero todos seremos. Seremos transformados, dice Pablo. Los que estarán vivos y los que resucitarán de entre los muertos, que recibirán en el aire y sobre la tierra al Señor y estarán para siempre con Él. E incluso entonces, esta expresión nos ayuda a pensar en el momento del juicio final, donde todos hemos de comparecer delante del Señor, pero hemos de comparecer ¿cómo? En cuerpos también, no solo en almas desencarnadas, sino en cuerpo y alma. Está expresamente dicho que cuando Él venga y todos los santos con Él, sus pies estarán sobre el monte de los olivos, Zacarías 14:4. Y ejercerá su autoridad sobre ella y ordenará a la tierra y al mar que entreguen a sus muertos. Y cuando a su voz de mando los muertos salgan de sus tumbas, como Lázaro salió de la suya, se parará entonces sobre el polvo de la tierra
y la hollará como un vencedor triunfante que ha sometido a todos sus enemigos, y ahora el último enemigo al cual somete es, dice Pablo, la muerte. La muerte, que es destruida por la resurrección de entre los muertos. Estas 4 implicancias tenemos de la palabra: y al fin se levantará sobre el polvo. Y aquí, hermano, no estamos diciendo que Job tenía claridad respecto a toda la doctrina de la redención. No, en absoluto. Estamos diciendo de que el Espíritu Santo llevó a Job a decir mucho más de lo que él mismo llegó a entender en su momento. Estamos diciendo que el Espíritu de Dios quería anticipar esta doctrina gloriosa 2000 años antes aproximadamente de que el Señor Jesucristo viniera a esta tierra, compartiera nuestra naturaleza humana, muriera por nuestros pecados, descendiera al polvo de la tierra y se levantara en la resurrección del polvo de la tierra y luego volviera para juzgar a los vivos y a los muertos. No visualiza él claramente todos estos detalles de lo que sería el Redentor, pero nosotros, a través de todo lo que tenemos en el resto de las Escrituras, sabemos que allí está el cumplimiento perfecto de esta anticipación. Sabemos que ese Goel vino, que ese Redentor que Job vio, de esa manera vino y al fin se levantará sobre el polvo de una manera total y definitiva en el juicio. No, este es un cántico de victoria y definitiva del Redentor, ¿verdad? Podemos ver con toda claridad a través de las páginas de las Escrituras y aplicando la teología que conocemos. Cuán maravilloso es este hecho entonces. Cuánta esperanza y consuelo trae al corazón de una persona sufriente. Job no vio estos detalles, pero nosotros sí lo podemos apreciar, como alguien bien explica. Respecto a la palabra polvo, dice: a menudo se asocia con el cuerpo que se desmorona en ella. Por lo tanto, apropiadamente aquí, en el caso de Job, que estaba a punto de perecer. Sobre ese mismo polvo con el que se mezcló el cuerpo en descomposición del hombre, se levantará el vindicador del hombre. Levántate sobre el polvo, expresa de manera sorprendente el hecho de que Jesucristo se levantó primero, él mismo del polvo, y luego elevará a su pueblo sobre él. 1 Corintios 15, 20 y 23. En las palabras de Job, el Espíritu pretendía más de lo que Job entendía completamente. El Espíritu pretendía mucho más de lo que Job comprendía. Por supuesto que sí, y eso pasó con muchos de los profetas, inclusive, que estaban anticipando lo que iba a pasar con el Señor Jesucristo. Sin embargo, a pesar de indagar profundamente, no pudieron llegar a ver con toda claridad qué es lo que eso implicaba. Y eso que él lo dice, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 12. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os anunciamos por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Dice que estos profetas o estos que anticiparon lo que iba a pasar con el Señor Jesucristo, versículo 10 de 1 de Pedro y 11, estos estaban hablando para que no se les reveló con toda claridad que esto que estaban diciendo era para nosotros, dice, a quienes han alcanzado los fines de los tiempos. El versículo 10 de 1 de Pedro 1 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Sin embargo, no tenían claridad respecto a lo que estaban diciendo completamente. Por lo tanto, nosotros sí tenemos claridad y podemos interpretar a la luz que tenemos del Nuevo Testamento este cuadro glorioso que se está mostrando aquí. Qué anticipación más consoladora, hermanos, para cada uno de nosotros. Cuánta paz trae al alma de un creyente el saber que su fe
Su convicción, su esperanza no está fundada en mitos ni en leyendas creadas en la imaginación de los hombres, sino en hechos concretos. Mi Redentor vendrá a esta tierra, dice Job, morirá en esta tierra, pero también en esta tierra se levantará poderosamente entre los muertos y con él llevará cautiva la cautividad a cada uno de aquellos que vino a salvar. Y entonces juzgará a los vivos y a los muertos en el tiempo postrero. Y esto se cumplió cabalmente en el tiempo y en el espacio. Por eso digo, no son conjeturas, no son imaginación de los hombres, no es meramente un deseo religioso, sino es una realidad palpable. Nuestra fe, nuestra convicción está puesta en hechos concretos. El Señor vino, el Señor murió, el Señor resucitó, ascendió a los cielos y Él volverá un día para juzgar a los vivos y a los muertos y establecer su reino eterno. Por eso nuestra fe está sobre un fundamento, descansa sobre un fundamento firme y estable, permanente. Queridos hermanos, tenemos una fe fuerte, una convicción, una certeza absoluta. No permitamos entonces que el desánimo haga presa de nuestra vida. Independiente por la situación que estemos pasando en estos momentos, más allá de que incluso tengamos este anhelo, un deseo muy grande en el corazón de volvernos a reunir normalmente como lo hicimos durante tantos años y ahora miramos y decimos, qué precioso privilegio que teníamos y no nos habíamos dado cuenta. A pesar de que estemos quizás a veces inclusive un tanto angustiados por ver que no podemos abrir estos lugares físicos para que podamos todos congregarnos, alabar, honrar al Señor, escuchar su palabra, tener comunión, abrazarnos el uno al otro, estimularnos al amor y a las buenas obras, como dice el autor de Hebreos. A pesar de que personalmente en tu vida estés pasando por sufrimiento, y este sufrimiento esté opacando tu esperanza, en momentos en que veas que parece que no hay solución a tu problema, o en momentos en que veas, como lo vio el salmista en el Salmo 73, que los impíos prosperan, que aquellos que están llenos de corrupción son los que gobiernan el mundo, a pesar de que veas que estás sufriendo una enfermedad que te está llevando y te está conduciendo inclusive a la muerte, recuerda esto, nuestro Redentor al fin se levantará sobre el polvo. Y lo hizo, y lo hará, una vez más al final de los tiempos. No, hermano, no te desalientes. Tu Redentor vive, tu Redentor se levantó sobre el polvo, tu Redentor levantará también tu cuerpo desde la tumba un día y tendrás el privilegio, esa visión bienaventurada de verlo cara a cara, como Juan lo dice, un día en la gloria. Y esto nos conduce a lo segundo. La segunda convicción que brota de las palabras de Job. Yo sé que mi Redentor me resucitará un día. Yo sé que mi Redentor me resucitará un día. Ese mismo que se levantó entre los muertos, ese mismo también me resucitará un día. Notemos versículo 26. Y después de deshecha esta mi piel en mi carne, he de ver a Dios. Y otra vez hay controversia sobre esta frase. A los teólogos les gusta mucho la controversia, parece. Algunos dicen, no está implicada ahí la resurrección. Pero ¿cómo podemos ver estos textos si no de esta manera? Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Literalmente, después de ser destruida esta mi carne. ¿Y cuándo se destruye la carne? Obviamente cuando morimos. En el hebreo no se utiliza la palabra o la palabra deshecha, más bien es destruida completamente. Por tanto, lo que Job estaba viendo, estaba mirando su estado presente y estaba diciendo, mi estado presente es deplorable, mi estado presente es terrible, estoy siendo destruido, comido por los gusanos, casi en vida, no tengo ninguna esperanza de seguir viviendo. ¿Cuántas veces lo planteó ya anteriormente? Y ahora lo reitera, dice, y después de deshecha esta mi piel.
Job podía descansar, y aquí está la segunda parte de la frase, aunque sea esta deshecha mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Job podía descansar en el hecho de que su Redentor, su Goel, su pariente Redentor, tenía el poder para levantarlo de entre los muertos. La descripción que hace en esta frase poética es sin duda de la muerte. La de la destrucción de su tabernáculo, para usar las palabras que Pablo utiliza en 1 Corintios, de su tabernáculo terrenal, de su tienda circunstancial que alberga durante un tiempo su preciosa alma. Así le llama Pablo, un edificio. Tenemos, si este tabernáculo se deshiciera, dice, tenemos un edificio, no hecho de manos, de Dios en los cielos. Ahí hay una esperanza gloriosa, hay una anticipación gloriosa también. ¿De qué otra cosa va a ser? Que su resurrección. El apóstol Pablo está hablando ahí que él quiere ser revestido nuevamente de un cuerpo distinto, un cuerpo glorioso, de un cuerpo eterno. Por tanto, Job está utilizando aquí esta palabra, después de deshecha esta mi piel, después de ser desnudado de mi cuerpo terrenal, donde ya no tengo ninguna esperanza de volver otra vez a que este cuerpo sea restaurado. Un teólogo lo explica de esta manera, dice, y podría ser traducida así, dice, y cuando después de que mi piel se consuma o se destruye, se corroan, es decir, se rompa en fragmentos, esto, es decir, esta estructura de mis huesos, mi cuerpo, que aquí no menciona el cuerpo, pero sí menciona la piel como simbolizando todo lo que era su cuerpo. Con todo mi cuerpo consumido, a pesar de eso, veré a Dios. Veré a Dios. Otra traducción posible, después de que hayan destruido mi piel, sucederá esto, veré a Dios. Es decir, aunque desgarren y devoren esta mi piel, sin embargo, en mi cuerpo vivo, veré a Dios. Job estaba completamente convencido que aunque la enfermedad terminara destruyendo su tabernáculo terrenal, lo cual era más que posible en su situación actual, él podría, sin embargo, ver a Dios, a su Redentor en su cuerpo. En mi carne, dice, veré a Dios. La enfermedad había atacado su piel. Estaba cubierto de úlceras, como bien sabemos, y se consumía rápidamente. En Job 2.8 lo dice, en Job 7.5 lo reitera. Tenía motivos entonces para esperar que ese proceso de corrupción y decadencia continuara hasta que todo se consumiera, se destruyera. Pero si lo hiciera, dice él, mantendría firme su confianza en Dios. Creería que se presentaría un día como su vindicador. A pesar de todo, a pesar de la muerte, que me llegue la muerte, yo seguiré confiando en Dios. Yo sé que lo veré a Él, a ese mi Redentor que vive, a ese mismo Redentor que se levantó también del polvo. Ese mismo Redentor será el que me levantará a mí del polvo. En mi carne veré a Dios. Él creyó que aunque muriera y se convirtiera en polvo en la tumba, sin embargo, resucitaría. Y que en carne verdadera, no en un cuerpo celeste, etéreo, ¿cierto?, desencarnado, sino en un cuerpo verdadero que consiste en carne, sangre y huesos que los espíritus no tienen. Y en la misma carne o cuerpo que él tenía, entonces su propia carne y cuerpo, ese es el sentido, así con sus ojos carnales o corporales, vería a Dios. Incluso a su Redentor viviente en la naturaleza humana, quien así como Él estaría sobre la tierra en esta naturaleza, en la plenitud del tiempo, y obtendría la redención para Él. Así en el último día aparecería de nuevo su Redentor. Lo resucitaría entre los muertos y lo tomaría consigo mismo para contemplar su gloria por toda la eternidad. Hermanos, qué maravilloso es esto. Qué maravilloso es ver este cuadro
anticipado. El Espíritu Santo levantó, elevó a Job para que mirara esa realidad. Él está diciendo dos cosas. Uno, la realidad de su muerte. Él sería consumido un día, su cuerpo sería completamente destruido. Todas sus facultades humanas allí, desde el punto de vista físico, terminarían. Sin embargo, ese mismo cuerpo sería restaurado, sería restablecido. Y en ese mismo cuerpo y con sus ojos físicos vería al Señor. ¿Por qué? Porque lo había visto durante mucho tiempo con sus ojos espirituales. Ahora lo podría contemplar de una manera directa. Job nos lleva entonces de esa manera a mirar la realidad de la muerte de frente. Si tenemos que aplicar a lo que está pasando en el día de hoy, hermanos, no podemos dejar de mirar la muerte de frente sabiendo que la muerte viene en cualquier momento sobre nuestra vida. La muerte vendrá, sin duda. Llegará el momento en que ya nuestro cuerpo no resistirá y volverá al polvo del cual fue tomado. Job percibía esto. La tumba estaba frente a él como algo vívido. Alguien dijo, la muerte como Acab nos arrebata el viñedo a nosotros que somos como Nabot. Perdemos nuestra propiedad patrimonial. La muerte envía sus tropas para que tomen nuestro viñedo y destruyan sus vides y las arruinen. Pero nos volteamos a la muerte y le decimos, yo sé que mi Goel, mi Redentor, vive y Él redimirá esta heredad que yo perdí. La he perdido. Tu muerte te apropiaste de ella legalmente, porque mi pecado decomisó mi derecho. He perdido mi herencia por culpa de mi propia ofensa al Dios Todopoderoso y por causa de mi primer padre, Adán. Pero vive alguien que comprará la propiedad de nuevo, redimirá mi heredad. Y aunque la paga del pecado es muerte y tenemos que morir físicamente, no obstante, el Señor, el Redentor, mi Goel, redimirá mi cuerpo también. No solo mi alma, que ya ha redimido mientras estoy en esta tierra, sino mi cuerpo. Cuerpo y alma nos presentaremos delante del Señor para no morir jamás. Nada puede quitar mi esperanza cierta, hermanos, nada puede quitar esta esperanza segura. Aunque descienda al abismo de la muerte, yo veré a Dios en mi cuerpo. ¿Tienes esa convicción? Eso es lo que dice la Escritura. Eso es lo que nos hace diferentes, eso es lo que nos hace distintos, que es por gracia, por supuesto, que se han abierto nuestros ojos y vemos esto con claridad, pero es una realidad preciosa. Por eso es que el salmista David dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. La sombra no puede hacer nada. La sombra de un león no puede atacarme. La sombra de una serpiente no puede inocular su veneno en mí, porque es simplemente una sombra. Y eso es lo que pasa con el creyente. La sombra de la muerte no puede dañarlo para siempre, porque es solamente una sombra. El Señor destruyó su realidad. Yo sé que mi Redentor vive y que no me ha de faltar. Yo sé que aunque ahora sufro y muero en la carne, un día veré a mi Dios cara a cara. Yo sé que aunque a veces mi vida parezca un infierno, me está guardado un cielo donde no habrá lágrimas, ni sufrimiento, ni llanto, ni dolor, ni enfermedad alguna. Yo sé, porque mi Redentor me ha levantado y levantará mi cuerpo y restituirá mis facultades y será un cuerpo glorioso. Yo sé que aunque parezca que el Señor me abandona y no escucha mis oraciones, porque a veces pasamos por esos procesos, por esas situaciones, por esos valles, yo sé que un día Él será mi defensor. Tal era la seguridad de Job, tal es nuestra seguridad. Querido hermano,
Nunca pierdas la esperanza, nunca pierdas la esperanza, aunque estés sufriendo sin saber la causa, como era la situación de Job. Aunque todo parezca ir empeorando en tu vida, aunque las oscuras nubes del desconsuelo se agolpen sobre ti, aunque lo hayas perdido todo, aunque tu mismo cuerpo haya perdido sus fuerzas y la enfermedad esté destruyendo todo a su paso. Tu Redentor vive, tu Redentor se levantó de entre los muertos para presentar su sacrificio como ofrenda suficiente en el santuario celestial. Y el Padre la aceptó. Tu Redentor entonces vindicará tu causa. Hermanos, no necesitamos nada más que estas verdades. No necesitamos nada más que estas verdades. En el lecho de muerte, ¿de qué nos vamos a aferrar? De todos los conceptos, de todas las elucubraciones y pensamientos de hombres que han tratado de explicar todas las cosas. No podemos explicar todas las cosas y no queremos tampoco caer en ese absurdo a veces de estar revisando una y otra cosa para tratar de entrar en controversia entre nosotros mismos, en una teología de discusiones continuas e indefinidas, sino que simplemente nos basta con esto. Yo sé que mi Redentor vive y Él me levantará de entre los muertos. Eso es suficiente, hermano. Eso es suficiente. Job pudo decir esto de Cristo, por supuesto, mucho antes que descendiera a la tierra. Yo sé que Él vive. Y ahora que ascendió a lo alto, nosotros podemos ver este cuadro más completo. Y ahora que ascendió a lo alto, llevó cautiva la cautividad, podemos decir seguramente con doble énfasis, yo sé que mi Goel, mi pariente, vive y que pagó el precio por lo que recobraré mi patrimonio, de tal manera que en mi carne he de ver a Dios. Cuando el Señor venga por los suyos con voz de arcángel y con trompeta de Dios, como dice la Biblia. El sonido de la trompeta bastará, la muerte huirá aterrorizada, y de inmediato de los lechos del polvo y de la muda arcilla los justos resucitarán a las regiones de una patria celestial y eterna. Tal como dice Pablo a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 52 en adelante. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida en la muerte en victoria. ¿Dónde? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Qué más podemos esperar si lo que más tememos en esta tierra, que es la muerte, ya no tiene poder sobre un verdadero creyente? ¿Qué más podemos esperar? Hermanos, aunque nos quiten todo en esta tierra, aunque nos quiten nuestro trabajo, aunque nos quiten nuestras posesiones y aunque nos desnuden incluso de nuestro tabernáculo terrenal en esta tierra, tenemos la gloriosa esperanza que mi Redentor vive y me levantará entre los muertos. Y eso es suficiente. No necesitamos nada más. Nada más. Si estas palabras de Job se graban con tinta indeleble en nuestro corazón, en nuestra alma, entonces sabemos todo lo que tenemos que saber. Job enfatiza en el verso siguiente esta verdad gloriosa que llenaba su mente y su corazón en ese momento, donde su sufrimiento estaba llegando a un punto máximo. Estaba seguro que contemplaría con sus propios ojos a su Redentor que vive. Y esto nos lleva al último punto. Y es como el clímax en un sentido de lo que él está diciendo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Él mira con esperanza y certeza el futuro y mira su presente y dice: aún mi corazón desfallece dentro de mí.
Literalmente, mis entrañas, dice el texto en el original. Mis riñones. Él no niega su sufrimiento, no niega la realidad de su sufrimiento presente, no niega la realidad de su sufrimiento no solo físico, sino también emocional y espiritual. Inclusive al no encontrar respuesta del cielo por su situación deteriorada en la cual se encontraba, sin embargo, sigue manteniendo esa confianza plena en el Señor. Y esto es lo tercero. Yo sé que contemplaré con mis ojos a mi Redentor. Yo sé que contemplaré con mis ojos a mi Redentor. Esta es la tercera convicción que se desprende de yo sé que mi Redentor vive. Pareciera ser que el Espíritu de Dios está elevando a Job sobre las alturas de la revelación, para que pudiera contemplar con toda claridad el tiempo en que podría ver con sus propios ojos a su Redentor. El día en que ya no habría sufrimiento, ni dolor, ni muerte, sino que solo habrá tiempo para una visión bienaventurada de su Redentor. Ahora andamos por fe, dice el apóstol Pablo, pero entonces le veremos cara a cara. Como dice Juan, le veremos tal cual como Él es. Como dice el salmista después, me despertaré en gloria. El énfasis que hace Job es muy interesante porque está diciendo, yo no estoy hablando de una experiencia ajena. Yo no estoy hablando de que tú lo harás, yo estoy hablando de que yo lo haré. Al cual veré por mí mismo, miren el énfasis. Y mis ojos lo verán, y no otro. ¿Notan? Es una convicción personal. Estos mismos ojos míos, los que ahora veo, contemplarán a esta persona gloriosa, mi Redentor, y no los ojos de otro, de un cuerpo extraño, un cuerpo que no es el mío. Así como lo he visto con mis propios ojos espirituales, con los ojos de la fe y el conocimiento como mi Redentor viviente, así lo veré con mis ojos corporales después de la resurrección y disfrutaré de una comunión ininterrumpida con Él. Lo que por supuesto un extraño, un incrédulo, una persona que rechaza al Señor no podrá hacerlo. Uno que nunca ha sabido de Él, lamentablemente, tristemente, no podrá ver al Señor Jesucristo de la misma manera en que su pueblo sí lo verá. Aquel que jamás ha experimentado el gozo de que sus pecados hayan sido perdonados, tales no lo verán en el futuro. Pero yo lo veré, dice Job. Y mis ojos lo verán. No dice, he de ver a los creyentes. Cuando muere un pariente nuestro o algún creyente que amamos, ¿cierto? Y que sabemos que está en la presencia de Dios, porque la Biblia dice, ausente del cuerpo, presente al Señor. Siempre decimos, pero un día lo veré, un día volveré a estar con Él, ¿verdad? Parece ser que esa es la visión más grande que nosotros imaginamos cuando ocurre la partida de un ser querido, de un creyente. Sin duda, eso ocurrirá, pero aquí dice Job, he de ver a Dios. Y en el contexto, he de ver a mi Redentor. Noten que no dice, he de ver las puertas de perla en el cielo. No dice, he de ver las calles de oro. No dice, he de ver los muros de jaspe. He de ver las coronas de oro y las arpas de oro en el cielo. No, no dice eso. No dice, contemplaré la gran Jerusalén. No dice, veré sus 12 columnas. No dice, veré la belleza del cielo. No dice eso. Sino, he de ver a Dios, he de ver a mi Redentor, como si esa fuese la suma y la sustancia del cielo. Y el cielo sin Dios, sin Cristo, no es cielo. Y la belleza más grande que nosotros podemos imaginar y la que describe Apocalipsis capítulo 21 y 22 no es nada sin el Cordero como inmolado que es el que está allí. Entonces aquí el propósito es mostrar que mi visión más extraordinaria es ver en mi carne a mi Dios.
con mi cuerpo resucitado. Y mis ojos lo verán. Qué hermosa expresión. Qué hermosa expresión. También podemos exclamar como Job, hermanos, yo sé que le veré cuando venga en las nubes, oiré su voz claramente, veré sus ojos. Los mismos que lloraron sobre la ciudad de Jerusalén porque Jerusalén lo rechazó categóricamente cuando descendía del monte de los olivos. Los mismos que se nublaron por el llanto y el dolor que experimentaba en su corazón al ver que su pueblo estaba entregado al legalismo, a una religión sin vida, vacía, ritualista, ceremonial. Los mismos ojos lo veré. Los mismos que se humedecieron ante la negación de Pedro. Los mismos que pudieron ver a un Judas que le estaba entregando, a uno al cual le había lavado los pies y en el cual había gastado como 3 años y fracción de su vida para que esta persona pudiese un día también tener el privilegio de contemplarlo un día como su Redentor, pero vemos como Judas lo rechazó. Estos mismos ojos verán su rostro, no como una sombra de dolor, no con sangre por la corona de espina. Mis ojos lo verán lleno de poder, de amor y de gloria. Mis ojos lo contemplarán en su exaltado trono en los cielos. Mis ojos verán su cuerpo, ya no más encorvado por el peso de la cruz. Mis ojos lo verán irradiando felicidad. Mis ojos lo verán con su costado traspasado, sí, y sus manos horadadas como un cordero, como inmolado, como lo contempló Juan en Apocalipsis 5, pero puesto en pie, triunfante y victorioso. Mis ojos lo verán no como el Salvador sufriente, sino como el Redentor glorioso. Mis ojos lo verán como aquel que es digno de abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Porque Él fue inmolado y con su sangre nos redimió de todo pueblo, lengua, tribu y nación. Mis ojos lo verán como el gran Redentor triunfante en el cielo. Mis ojos lo verán como el que es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Mis ojos verán a aquel que se hizo hombre para morir en mi lugar. Mis ojos verán a aquel que hoy no es el Cordero despreciado por todos, sino el Cordero como inmolado triunfante que es el león de la tribu de Judá. Como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esa será la contemplación eterna más gloriosa que nosotros podamos tener en el cielo. Job lo anticipa, mis ojos lo verán con mi cuerpo resucitado, mi nuevo cuerpo. Verán al Señor como mi Redentor, como mi glorioso Redentor. Hermano, aunque opriman a la iglesia los poderes terrenales y temporales, aunque la iglesia sea perseguida como está siendo perseguida brutalmente en los países islámicos como Somalia, como Nigeria, como Algeria, como, como otros países de la órbita donde el marxismo totalitario tiene su poder, como es el caso de Corea del Norte y China, aunque sean encarcelados. Aunque esos hermanos puedan pasar por las cosas más terribles, aunque sean degollados por los grupos islámicos radicales, cada uno tiene la esperanza gloriosa de ver a su Redentor. Porque su Redentor vive, ellos también vivirán. Porque su Redentor vive, ellos también resucitarán. Y porque su Redentor vive, ellos también contemplarán su rostro para siempre, eternamente. Hay esperanza por las certezas que tenemos en el presente. Que podamos decir también, como lo dice Job, yo sé que mi Redentor se levantará sobre el polvo. Yo sé que mi Redentor me resucitará, restaurará mi cuerpo, un cuerpo glorioso. Yo sé que veré al Señor con mis propios ojos. El Señor les bendiga, el Señor nos anime y fortalezca también con su gloriosa palabra. Padre, te damos gracias siempre, Señor, nuestra gratitud a ti siempre que terminamos la exposición, una exposición más de tu palabra, solo podemos darte la gloria y la alabanza a ti.
Qué precioso que tu Espíritu Santo haya levantado a Job de su postración terrible por causa de su enfermedad. Qué precioso es que nos dejes este testimonio vívido, Señor, de que tú hablas a los tuyos y les muestras algo que los ojos naturales nunca podrían apreciar. Una visión bienaventurada. Ahora te vemos por fe, un día te veremos cara a cara. Señor, alienta nuestra alma y nuestro corazón y llévanos a vivir en esta tierra como personas que tenemos una confianza creciente, con raíces sólidas, con una base y un fundamento glorioso en lo que tú has revelado en tu palabra. Nada ni nadie nos podrá apartar de ti jamás. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.